Los fenicios eran un grupo semita cuya probable cuna fue el sur de Arabia. Poblaron la costa oriental del Mediterráneo en Asia Menor. Fenicia era una estrecha franja de tierra de unos 200 kilómetros de longitud por 20 o 30 de ancho, pero con espacios fértiles donde crecían cereales y olivos, así como viñedos e higueras. Sus montañas cubiertas de bosques dieron forma al país, sobre todo por los estupendos cedros de la región del Líbano que los fenicios supieron aprovechar. Estos hombres industriosos, marineros, comerciantes, fueron llamados pueblos púnicos u hombres rojos, quizás por el color de su piel o por sus característicos tejidos, los cuales teñían de púrpura. Las ciudades que edificaron sobre la costa o en islas cercanas alcanzaron gran prestigio y esplendor, pero estaban ubicadas sobre el eje de una primordial ruta comercial y estratégica, tanto marítima como terrestre, y padecieron vasallajes, saqueos y colonización, principalmente impuestos por dos gigantescos imperios vecinos, Egipto y Mesopotamia. Y cuando no eran los egipcios, los asirios o los babilónicos quienes se les hacían de jamón, fueron también los hititas, nómadas del desierto de origen indoeuropeo que pirateaban por el mar Mediterráneo. A pesar de tantas amenazas, los fenicios no constituyeron una nación. Solo ocasionalmente las ciudades-estado se aliaron para enfrentar al enemigo exterior. Cada una de ellas era independiente y estaba gobernada por un rey. Pero el poder real no era absoluto. La asamblea de ancianos, una especie de senado, limitaba sus funciones. El comercio era la base económica de los fenicios, y los comerciantes constituyeron un sector destacado de la población, hasta formar una aristocracia del dinero. Los fenicios también fueron hábiles industriales que desarrollaron tanto la metalurgia como la ingeniería. Su prestigio era tal que, cuando el rey hebreo Salomón decidió la construcción del palacio y templo de Jerusalén alrededor del año 900 a.C., compró en Fenicia maderas y materiales y contrató a especialistas y artesanos fenicios para la realización de la gigantesca obra. Pero sobre todo, los fenicios fueron hombres de mar, sobresaliendo como navegantes y constructores navales entre todos los pueblos de la época. El mar fue su principal vía de comunicación, y durante siglos lo explotaron y recorrieron, navegando todo el Mediterráneo y llegando hasta Creta y Chipre. Desde la isla Rodas exploraron el mar Egeo y ocuparon muchas de sus islas, Paros, Melos, Tasos, etc. Y en ellas pescaron un molusco del cual se obtenía el púrpura con el que teñían sus afamadas telas. Del Egeo pasaron al Mar Negro, donde desarrollaron en gran escala la captura del atún y las sardinas que conservaban en sal. Esto para evitar que se echaran a perder. Desde el Mar Negro penetraron en el Cáucaso, rico en plomo, así como oro y plata. Esos minerales eran transportados por caravanas de camellos que, atravesando Armenia y Siria, llegaban regularmente a Fenicia. Los fenicios explotaron posteriormente la cuenca occidental del Mediterráneo y desembarcaron en Italia, España, Francia y el norte de África, una de las llaves de dicho mar, y se instalaron en Sicilia, Cerdeña y Córcega. Tan larga serie de exitosas exploraciones y descubrimientos culminarían con el cruce de las columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar y la salida al Atlántico. Navegando hacia el norte, las naves fenicias bordaron la península ibérica
y llegaron hasta Inglaterra. Por el sur, concretaron la más grande hazaña marítima de la antigüedad: circunnavegar el continente africano. Ahí, donde tuvieron la oportunidad, los fenicios comerciaron con las poblaciones que se encontraron. Cuando hallaban organización y gobierno, negociaban con las autoridades su posible instalación en la región. Dichas instalaciones fueron de tres tipos: las concesiones, donde los fenicios pagaban un impuesto por comerciar en la región libremente; las factorías, que servían de depósitos de materias primas y mercancías y que generalmente se ubicaban en islas o promontorios de difícil acceso. Solamente en España los fenicios tuvieron decenas de factorías. Algunas llegaron a convertirse en grandes y populosas ciudades, como Málaga, Algeciras y Gibraltar, fundada alrededor del año 1100 a.C. Y por último, estaban las posesiones, o bueno, también llamadas colonias propiamente dichas, como Rodas, Chipre, Sicilia y el norte africano. Todos estos puertos fueron etapas de reabastecimiento y descanso para las largas travesías entre las metrópolis y sus lejanas filiales, porque esos dominios pertenecían a diferentes ciudades fenicias, a cuyo rey y autoridades respondían. Biblos fue la primera ciudad fenicia destacada. Desde el tercer milenio a.C., exportaba a Egipto maderas y resinas para la momificación de muertos. Cuando a finales de dicho milenio ese tráfico se interrumpió ante la anarquía que reinaba en Egipto, un texto de la época se lamentaba: Ya no se navega a Biblos. ¿Cómo vamos a obtener las resinas y aceites para los embalsamamientos de nuestros grandes? Debilitada económicamente, Biblos fue atacada por tribus nómadas amorreas, que la saquearon e incendiaron. Hacia el año 1800 a.C., Biblos fue reconstruida. Para ese momento mantenía contactos con el norte de Mesopotamia, donde sus tejidos y orfebrería encontraron un buen mercado. Los encuentros de estos grandes viajeros con pueblos de otras regiones, lenguas y cultura significaron mucho más que buenos negocios. Les permitieron descubrir costumbres, técnicas y creencias que ampliaron sus propios conocimientos. Los fenicios dominaron la escritura egipcia y mesopotámica y crearon a su vez un método simplificado cuyos 22 signos y letras representaban cada uno un sonido determinado. La combinación de 22 letras del alfabeto fenicio permitía la escritura de cualquier palabra. El alfabeto fenicio ya existía a comienzos del siglo X a.C. de esa época y se encuentra grabado en un texto en el sarcófago del rey Hiram de Biblos, escrito con aquellas 22 letras. En esa invención fenicia se basaron todas las escrituras alfabéticas conocidas, tanto de Oriente como de Occidente. Biblos era el principal puerto de exportación de papiro egipcio y creó la primera forma de libro al unir láminas de papiro, que permitían escribir largos textos sobre ellas y luego enrollarlas. Sidón fue otra de las importantes ciudades fenicias y su esplendor abarcó desde el 1400 al 1100 a.C. Sidón aceptó la tutela de Egipto, a quien pagaba tributos anuales, pero conservó su rey y su gobierno. Los faraones le permitieron comerciar con entera libertad y establecer sedes comerciales en Egipto. Durante el Imperio Nuevo Egipcio, entre el 1550 y 1314 a.C., Sidón fue la base de los faraones en sus expediciones asiáticas, y fueron marineros de Sidón los que, hacia el 1500 a.C., ocuparon la isla de Rodas y exploraron el mar Egeo. Además, tomaron contacto con la civilización cretense y fundaron una ciudad al pie del monte Ida de Creta.
Durante el siglo XII a.C., la costa oriental del Mediterráneo soportó las embestidas de los pueblos del mar que no temieron enfrentar a Egipto, amo de la región. Años después, los fenicios padecieron temporalmente el dominio de Tiglat-Piliseri, rey asirio, entre el año 1114 y 1076 a.C. Biblos, Sidón y Arbat pagaban tributo al imperio asirio, pero seguían comerciando con Egipto, que mantenía buenas relaciones con Tiglat-Piliseri. Tiro alcanzó la supremacía entre las ciudades fenicias a partir del año 1100 a.C. Fueron sus naves las que penetraron en el Mediterráneo occidental. Sus hombres fundaron en el año 814 a.C. Cartago, la actual Túnez, que llegaría a superar a su metrópoli y construyó un verdadero imperio. Tanto fue el prestigio de Tiro de sus compañías de construcción y navegación, que estos no solamente hacían barcos ni realizaban viajes para ellos, sino para otros grandes reinos e imperios de la época. Sus métodos de navegación, basados en la observación de astros, eran mantenidos en secreto por los marineros fenicios, lo mismo que el rumbo y destino de sus travesías. Hacia el año 700 a.C., Fenicia padeció las invasiones del revitalizado imperio asirio, cuyo rey y sus generales bañaron sus armas en el Mediterráneo según la tradición de los conquistadores. Tiro y Sidón se habían aliado para resistir la invasión asiria, pero no pudieron derrotarla y pagaron pesados tributos. Recién cuando el segundo imperio babilónico comenzó a someter a los asirios, las ciudades fenicias se vieron liberadas, pero esto sería por poco tiempo. En el año 587 a.C., el rey de Babilonia, Nabucodonosor, para quien los puertos fenicios eran imprescindibles en su expansión imperial, sitió a Tiro. Luego de 13 años de asedio, el rey Itobal III rindió la ciudad a Nabucodonosor y entregó su poderosa flota. Pero el dominio babilónico fue breve. Los persas derrotaron al imperio mesopotámico y ocuparon su capital. Bajo el dominio persa, muchos de los marineros de Fenicia fueron incorporados a la armada del gigantesco imperio. Algunos incluso llegaron a integrar sus consejos de guerra. Alejada de su metrópoli, Cartago, mientras tanto, había crecido hasta independizarse. Heredera de la tradición naval fenicia, sus barcos dominaron el Mediterráneo occidental y navegaron al Atlántico. En el siglo III a.C., Cartago era una potencia de primer orden que enfrentó al creciente poderío romano en sus llamadas guerras púnicas, donde se destacaría como brillante estratega el cartaginés Aníbal Barca. Fueron estas guerras púnicas las que terminaron con el último baluarte fenicio. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.